primer evento, digamos, esencial de la relación de trabajo, la suspensión. Bien, como introducción podremos decir que la suspensión del contrato o relación de trabajo, recuerden que hemos dicho que vamos a hablar como sinónimos, relación de trabajo con contrato de trabajo. Contrato no solo es el documento, sino la relación que se determina por el vínculo personal, subordinado y remunerado de prestación de servicios, ¿no es cierto? La suspensión del contrato la ubicamos preguntándonos lo siguiente: ¿qué afecta la duración y la ejecución del contrato de trabajo? Dos cosas esencialmente, lo que hemos mencionado, la suspensión y la extinción de la relación de trabajo. Tomando como marco lo que ya hemos desarrollado en las clases anteriores, que lo podemos resumir diciendo esto: si bien el contrato de trabajo es de ejecución continuada en el tiempo, cabe la posibilidad que por determinadas circunstancias, de lo más variadas estas, se suspende el cumplimiento de las obligaciones del empleador y del trabajador, o ambas. Estas causas pueden estar estipuladas en la ley, en un convenio colectivo, en el reglamento interno de trabajo, en el contrato de trabajo en forma particular y unitaria, o cuando las partes lo decidan, o cuando se presenten determinadas situaciones objetivas, como veremos. En nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico laboral, tanto en el régimen laboral privado como en el público, se regulan todas estas situaciones que dan lugar a la suspensión del contrato o relación de trabajo. Muy bien. Habiendo determinado este marco, podemos decir que la suspensión del contrato de trabajo consiste en que el contrato se suspende cuando cesa temporalmente. Miren qué interesante, es un cese, no un fin, no es decir, no es una conclusión definitiva, es un cese temporal. Cese temporal de la obligación del trabajador de prestar sus servicios por causales previamente estipuladas en la ley, en convenio colectivo, reglamento interno de trabajo, o cuando las partes así lo decidan, pudiendo o no mantenerse el pago de la retribución sin que desaparezca el vínculo laboral. Entonces, ¿qué podemos concluir de este concepto? Primero, de que es un cese de carácter temporal. ¿De qué? ¿En qué consiste ese cese temporal que implica la suspensión de la relación de trabajo? De la obligación del trabajador de prestar los servicios. Y eso puede tener como efecto también el cese temporal, es decir, la suspensión temporal de la contraprestación por parte del empleador de pagar o no la remuneración. Y las causales o el motivo o el origen de esa suspensión puede estar establecido en la norma legal, en la norma autónoma, que es el convenio colectivo, en el reglamento interno de trabajo, que es una norma dada por el empleador bajo el sustento de su poder de dirección, o cuando las partes así lo decidan, mutuo acuerdo, ¿no? Ahora, esa es la definición de la suspensión, ¿no? Es el cese temporal de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador, con o sin pago de retribución. Eso nos lleva a las consecuencias de ese cese temporal de prestar el servicio convenido. Dependiendo del tipo de suspensión, puede implicar que no se genere pago de remuneración. O puede que aun cuando se suspenda la prestación de servicios, se siga generando el pago de remuneración. O puede resultar que no se considere como tiempo computable para ningún beneficio social, o que sea computable para solamente algunos beneficios sociales
y por último, que sea computable para todo beneficio social. Entonces, el hecho principal es la suspensión de la obligación del trabajador de prestar los servicios convenidos. Y la consecuencia de ese cese puede variar. Puede ser con o sin pago de remuneración y que esa suspensión sea computable o no computable para beneficios sociales. O sea, ¿en qué va a incidir la suspensión del contrato de trabajo? En el pago de remuneración y en la determinación de los beneficios sociales. Y eso lo vamos a ver uno por uno, porque cada uno tiene consecuencias, cada tipo de suspensión tiene consecuencias respecto de la remuneración o de los beneficios sociales. Este es el esquema al cual los invito para procesar la ingente cantidad de situaciones que implican la suspensión del contrato de trabajo. Yo sé que cuando pensamos en suspensión, inmediatamente pensamos en licencia o vacaciones, por último, pero esencialmente las licencias. Pero vamos a ver que no solo son licencias, son varias las clasificaciones y los tipos de suspensión. Por lo tanto, pensemos primero en cuál es el hecho que estamos analizando, cuál es el fenómeno laboral que estamos analizando en la suspensión del contrato de trabajo. El fenómeno que estamos analizando es el cese de la prestación de servicios por parte del trabajador. Luego, pensemos en cuáles van a ser sus consecuencias. Y esas consecuencias están determinadas en la norma que regula esa suspensión. Y esa norma puede ser una norma estatal, hemos dicho la ley, convenio colectivo, reglamento interno, la decisión de las partes, es decir, la voluntad de las partes o la voluntad individual del empleador, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Cuando nos preguntan cuál es el efecto de determinada suspensión, entonces vamos a ver quién regula esa suspensión. Si es la ley, diríamos consultemos la ley. Si es un convenio colectivo, revisar el convenio colectivo. Si está pactado así en el contrato de trabajo, veremos el contrato de trabajo. Muy bien. Así podemos determinar que hay dos clases de suspensión que están así establecidas en la ley. Vamos a seguir primero lo que establece el artículo 11 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Decreto Supremo 03-97-TR. La ley nos clasifica las suspensiones en cuanto a sus consecuencias en dos tipos: suspensión perfecta y suspensión imperfecta. La suspensión perfecta es cuando cesan temporalmente las obligaciones de ambas partes contratantes. Por lo tanto, cesa la obligación del trabajador de prestar sus servicios personales y subordinados, y cesa también la obligación del empleador de pagar la remuneración correspondiente. Esa es suspensión perfecta. O sea, hay un cese temporal de obligaciones de ambas partes. No hay prestación de servicio ni pago de remuneración. Por el contrario, la suspensión es imperfecta cuando el empleador debe abonar la remuneración correspondiente, aun cuando no haya la contraprestación efectiva de labores por parte del trabajador. Es decir, cuando hay un cese de obligaciones de una sola de las partes y no de la otra. Es decir, hay pago de remuneración sin haber prestación de servicios. Claro, aquí es bastante genérico lo que decimos. Hay cese de obligación solo de una de las partes y no de la otra. ¿Quiénes son ellas? Cesa la obligación del trabajador de prestar el servicio, pero se mantiene la obligación del pago de remuneración. ¿Podría ser al revés? ¿Prestación de servicios sin pago de remuneración?
Ninguna. No hay. Ya lo había mencionado la vez pasada, la ley da una protección mayor a la remuneración que al origen de la remuneración, que es la prestación del servicio. El empleador, como veremos también en la extinción de la relación de trabajo, puede extinguir la relación de trabajo en forma unilateral, por ejemplo, a través de un despido justificado. Pero lo que no puede dejar es de pagar la remuneración si es que hubo la prestación de servicios. Por eso decimos que la contraprestación, la remuneración, tiene una protección mayor todavía. Miren ustedes todas las causas, origen o motivos de la suspensión de la relación de trabajo. Si es que revisamos el artículo 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, creo que solamente están mencionados la mitad de las causales de suspensión. Ciertamente les he mencionado que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral es la norma matriz, ¿no es cierto?, para todo lo que vamos a ver y de lo que estamos desarrollando en este seminario. El artículo 11 nos dice qué clasificación tiene la suspensión. Suspensión perfecta e imperfecta. Y el artículo 12 nos menciona cuáles son las causales de suspensión. Pero no es la única norma que debemos consultar. Si no me equivoco, allá habrán no más de 10 causales de suspensión de la relación de trabajo. Creo que son menos todavía. Pero aquí veamos, tenemos como una veintena. Esta clasificación no está puesta así en la ley. Quizá yo lo hago apuntando así a lo que me gustaría que sea en algún momento, lo que ya les he mencionado, el anteproyecto de la Ley General de Trabajo, o la Ley General de Trabajo, que ahora nomás es un anteproyecto. Ni siquiera proyecto de ley, se quedó en anteproyecto. Y que alguna vez pues haga, como les he mencionado también, podemos como Chile, Uruguay, Argentina, México, España, tener un código del trabajo, un estatuto del trabajador, estatuto del trabajo o ley general de trabajo, donde se puedan hacer estas aglutinaciones y exposiciones ordenadas, coordinadas y no ver la dispersión temática. Acá, esta es una ordenación y exposición arbitraria en la medida en que lo he hecho yo a mi criterio y organizándolas de acuerdo a la experiencia y tratar de mostrarlas ordenadamente. Bueno, una ley general de trabajo podría, en causales de suspensión, mostrarlas de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en esta clase? La suspensión de la relación de trabajo, que les decía, ojo, olvidémonos de que la suspensión es igual a licencia. No solo es licencia. Veamos, los he clasificado en 6 tipos, por el motivo, la causa o el origen de la suspensión. Algunas de ellas están basadas en la ley de productividad, otras en normas muy distintas, como veremos en cada uno de los casos. Tenemos las condiciones especiales o la suspensión por condiciones especiales del trabajador. Es decir, un suceso que está directamente ligado al trabajador. Ahí veremos la invalidez temporal para el trabajo, la incapacidad para el trabajo, sobreviniente para el trabajo, el descanso pre y postnatal, la hora de lactancia, el uso de un lactario, la suspensión referida al tratamiento de la tuberculosis. Otra causal es el ejercicio de derechos, como el derecho vacacional, la licencia sindical, la huelga o una licencia para efectos del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos suspensiones ligadas a obligaciones de carácter cívico para con el Estado y la sociedad. Por ejemplo, el ejercicio de un cargo público,
el desarrollo del servicio militar, la licencia para los bomberos voluntarios del Perú, el ejercer un acto de donación de órganos o de sangre, la ejecución de eventos deportivos en representación del Estado. Otra de las causales es ligadas también al trabajador, pero no tanto en sí a su persona, como es la invalidez temporal, ¿no? Sino referidas a la atención de obligaciones familiares. Aquí tenemos la licencia por paternidad, la licencia para atender a familiar enfermo o accidentado o, en enfermedad, o con enfermedad terminal, la licencia para atender a dependiente del trabajador que tiene una incapacidad y requiere tratamiento, la protección del trabajador y sobre todo de la trabajadora que es víctima de la violencia, y el trabajador o trabajadora que está en un proceso de adopción de un niño o de un hijo. Otros hechos relacionados también con el trabajador, pero no tanto en cuanto a ejercicio de derechos o personales o familiares, sino hechos relacionados con circunstancias personales del trabajador, como una sanción disciplinaria, la detención legal del trabajador, la inhabilitación administrativa del trabajador o los permisos que el trabajador obtenga de su empleador. Otra causal, por último, la sexta, veremos causales relacionadas con el empleador. El caso fortuito, fuerza mayor, que afecta al desarrollo de la empresa o institución empleadora. Veremos también los periodos de veda en actividades extractivas, el proceso de cese colectivo, los procesos de cierre de local por infracción tributaria o infracción de derechos de protección al consumidor o de la comisión de delitos aduaneros, que son motivos relacionados con el empleador y que implican la suspensión de la prestación de servicios. Bien, entonces recordemos este esquema dividido en 6 grandes tipos y los cuales veremos a continuación. Muy bien. Las suspensiones por condiciones especiales del trabajador. El primero de ellos, la invalidez temporal. Desarrollados en el inciso A del artículo 12 de la Ley de Productividad y en el artículo 13 de la misma norma, nos dicen que la invalidez absoluta temporal suspende el contrato por el tiempo de su duración. En cambio, la invalidez parcial temporal solo suspende si impide el desempeño normal de labores. Aquí tiene que ver con el grado de la invalidez. Si es absoluta, hay una cesación total de labores. Si es parcial, se tiene que determinar si es que impide el desempeño normal de labores. Ahora, esta invalidez siempre temporal, pero que puede ser absoluta o parcial, deberá ser declarada así por el ESALU, el Ministerio de Salud o la Junta de Médicos designado por el Colegio Médico del Perú a solicitud del empleador. Ahora veamos cuando tenemos la suspensión temporal por enfermedad o accidente comprobados, que implica también una incapacidad temporal. Bien, ahora aquí se puede hablar de enfermedad común o enfermedad de trabajo o accidente común o accidente de trabajo. Para efecto de lo que vamos a ver a continuación, no importa el origen si es laboral o extralaboral. Tenemos primero el caso de enfermedad. El asegurado, obligatorio o facultativo, nos dice las normas del ESALU, que cuente con 3 aportaciones mensuales consecutivas o 4 aportaciones mensuales no consecutivas en el curso de los 6 meses anteriores al mes en que se inicie la enfermedad o la incapacidad, tiene derecho a recibir un subsidio.
va a haber un cese de prestación de obligaciones que comienza desde el primer momento de la declaración de incapacidad, pero como vemos en este segundo párrafo, el empleador debe pagar la remuneración al trabajador durante los primeros 20 días de incapacidad acumulados dentro del año calendario. No del año que va desde el inicio de la prestación del servicio, por ejemplo, 1 de junio, sino desde del año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahí determinaremos esos primeros 20 días que si es por incapacidad temporal debido a enfermedad, entonces el empleador deberá pagar remuneración, se sigue pagando remuneración. Y a partir del día 21, ¿qué sucede? El trabajador recibirá subsidio. Ahora, el subsidio puede ser pagado directamente por eSalud, en algunos casos, como régimen público, trabajadores del hogar, trabajadores de construcción civil, o será pagado por el empleador, quien pide el reembolso luego al eSalud. Pero en cualquiera de los dos casos, lo que es interesante que es en el caso de incapacidad para el trabajo, los primeros 20 días son de cargo del empleador pagando remuneración y a partir del día 21 se genera el subsidio. Por eso decíamos, eSalud otorgará este subsidio a partir del día 21 hasta un máximo, ¿no?, de 11 meses y 10 días consecutivos. Es decir, por 340 días. Es el máximo de subsidio continuo que puede pagar eSalud y que paga, de hecho, eSalud. O también hay otra forma de medirlo. Cuando son periodos no consecutivos, que eSalud pagará subsidio por un periodo no mayor de 540 días en el curso de 36 meses, 3 años, ¿no? Ese es el periodo máximo de subsidio. Luego de ello, ¿qué sucede? Ya se declararía, estaríamos en la situación como en la situación anterior, ante la incapacidad, perdóneme, no es la situación anterior siempre es temporal. Como veremos luego, caeremos ya en una causal de extinción, que es la incapacidad de naturaleza permanente, es decir, cuando la incapacidad es irreversible. Ahora veamos otra causal relacionada también con el trabajador, en este caso su salud, la maternidad. La maternidad que tiene que ver con el descanso pre y postnatal, que por mucho tiempo, por años, ha sido de 90 días, 45 días pre y 45 días post, y que a finales del 2015, como consecuencia de la aplicación o de la suscripción del Perú del convenio de la OIT referidos a la protección materna, es que se extendió el descanso pre y postnatal hasta 98 días, de tal manera que tenemos 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. El descanso postnatal se puede extender, nos dice la norma, por 30 días naturales adicionales en 2 casos, pero no en forma acumulativa, es uno u otro. Se podrá extender por 30 días en caso de parto múltiple o en el caso de nacimiento de niños con discapacidad. Muy bien, pero si nos ponemos en el caso doble de que no solo es parto múltiple, sino que uno o los dos niños nacen con incapacidad, ¿se sumarían 30 más 30 para sumar a los 98 días? No, siempre es 98 días más 30 días por parto múltiple o 30 días por discapacidad. No se acumulan el parto múltiple con la discapacidad del niño que ha nacido. Respecto del descanso pre y postnatal, es muy conocido por ustedes, pero me permito precisarlo simplemente para recordarlo, es los casos que se pueden dar de adelanto o retraso. En caso de adelanto del parto o del alumbramiento, respecto de la fecha probable del parto que es establecida por el médico tratante,
que está fijada para establecer el inicio del descanso prenatal, los días de adelanto se acumulan en el descanso postnatal, de tal manera que siempre serán los 98 días, sino que ya no distribuidos 49, sino, por ejemplo, 50 y tantos ¿no? Frente a la diferencia, digamos, ¿no? En el caso de retraso, es decir, en el nacimiento después de la fecha probable del parto, las fechas de retraso se tratan distinto. La norma nos dice que deberán ser considerados como descanso médico por incapacidad temporal para el trabajo y serán pagados como tales. Es decir, nos pondremos en la situación anterior de la incapacidad temporal para el trabajo en caso de retraso para el parto, que podrá generar pago de remuneración dependiendo si es que la madre ha tenido ya más de 20 días acumulados en lo que va del año, si no se generará el pago de subsidio. La norma nos aclara que podrá haber postergación del descanso, es decir, distribuir esos 98 días de forma distinta, ¿no? Ya no 49, sino que la trabajadora puede decidir por sí misma, no puede ser obligada por el empleador, ni por convenio colectivo, sino la trabajadora individualmente puede decidir que el goce del descanso prenatal sea diferido, parcial o totalmente y acumulado al postnatal. Pero para ello se requiere primero la antelación, es decir, que con una comunicación o decisión anticipada, antelada, con un plazo no menor de 2 meses de la fecha probable de parto. Y además, un segundo requisito es que se adjunte el informe médico que certifique que dicha postergación no afectará la salud de la madre ni del concebido. Esta postergación no autoriza a la trabajadora gestante a variar o a abstenerse del cumplimiento de sus labores habituales, salvo que tenga un acuerdo con el empleador, ¿no? Además, esta decisión de postergación del prenatal en el postnatal no requiere de aceptación ni aprobación del empleador. Simplemente es la voluntad de la trabajadora, pero con esos dos requisitos del plazo de la antelación de 2 meses y con la certificación médica. No requiere de aceptación ni aprobación por parte del empleador. Ligado al descanso pre y postnatal es el derecho que tiene la trabajadora que puede solicitar que después del goce del descanso pre y postnatal, inmediatamente gozar del descanso vacacional por récord cumplido y vencido pendiente de goce. Es decir, las vacaciones que están pendientes de goce. Recordemos que esta es una excepción a la norma, porque la oportunidad de la determinación o la oportunidad de goce del descanso vacacional, ¿cómo se establece? Según el decreto legislativo 713, dice de común acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, ¿quién decide? El empleador. Salvo este caso particular, en que aquí no decide ni de común acuerdo a las partes, ni el empleador a falta de acuerdo. Decide por sí misma la trabajadora a su propia conveniencia e interés que si tiene vacaciones ganadas y pendientes de goce, las goce inmediatamente después de terminado el descanso postnatal. El único requisito que se pide es siempre y cuando comunique tal decisión al empleador con una anticipación no menor de 15 días calendario al inicio del goce del descanso vacacional. Igual que en el caso anterior, esta decisión no requiere aprobación del empleador. Basta que se le comunique al empleador con este plazo de anticipación. Muy bien. Ahora, también siguiendo con los derechos de la madre trabajadora, tenemos el ejercicio de la hora de lactancia. La hora de lactancia. Aquí es una interrupción no continuada como el descanso pre y postnatal, en que dejamos de laborar todo o la madre deja de trabajar todo un periodo,
sino que dentro de la jornada de trabajo, esta se acorta. Digamos que hay una suspensión o un acortamiento de la jornada. De tal manera que la madre trabajadora, al término del descanso pre y postnatal, tiene derecho a 1 hora de permiso por lactancia materna hasta que su niño tenga 1 año de edad. 1 año de edad. No es que sea por 1 año. Muchas veces he visto casos en que se exige indebidamente por parte del trabajador o sus representantes sindicales que nos dicen, leen 1 año y dicen, el derecho es por 1 año. No es que sea por un año, sino que hasta que el niño tenga 1 año de edad. Los primeros meses del niño, la madre trabajadora no está trabajando porque está en descanso postnatal. Inclusive se ha podido acumular prenatal con postnatal más vacaciones, de tal manera que la hora de lactancia va a ser bien corta, el periodo de goce de lactancia se acorta. ¿Por qué? Porque el sentido es que, iniciada ya la prestación de servicios, la jornada de la madre trabajadora se acorte para que pueda atender las necesidades del niño en cuanto a la lactancia, siguiendo no solo lo que es un criterio común y que podría estar, estamos relevados de explicar, pero les recuerdo que además de la OIT y además de estas normas de la hora de lactancia, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna no solo como un medio ideal de nutrir al recién nacido, sino como un medio idóneo para establecer el más sano nexo emotivo, o más que emotivo, de sensibilidad, de acercamiento psicológico entre el niño y la madre. De tal manera que la lactancia no solo es concebida hoy día como un derecho o un hecho que tenga que ver con la nutrición del niño, sino con la salud integral del niño, que implica su salud también psicológica, o digamos, de incorporación a la familia y al nexo que tenga con la madre, ¿no? Por eso es que es muy importante. Tan importante es que la ley ha establecido en forma obligatoria, siendo un derecho de carácter irrenunciable, incompensable e insustituible. Es decir, no puede ser vendido, no puede ser comprado por la empresa, ni sustituido por otro tipo de derecho. En que, decíamos, ¿cuál es este derecho? 1 hora que se puede dar al inicio de las labores, al final de las labores, es decir, al inicio del horario, al término del horario, o por conveniencia de las partes, a la mitad, por ejemplo, a la hora del refrigerio. E inclusive la norma da cierta flexibilidad que da a las partes la posibilidad que determinen cómo se va a ejercer este derecho, ¿no? Que se puede ejercer al inicio o al final o en forma partida, ¿no? Lo que aclara también la norma es que en el caso de parto múltiple, el permiso se incrementará en 1 hora más al día. La madre que tiene mellizos o trillizos, o los casos ya más excepcionales de cuatrillizos y más de parto múltiple, será 1 hora más, no por cada hijo, en general, 1 hora más. Por parto múltiple, es decir, a partir de mellizos o gemelos o trillizos, cuatrillizos, etcétera, será 1 hora más al día, ¿no? Y recordemos que
Las partes pueden establecer cómo se va a gozar, al inicio o al final, o en forma fraccionada. Eso es lo máximo que permite la ley a la voluntad de las partes, que puedan determinar el fraccionarlo, o el goce al inicio, o el goce al final. Lo que no permite es sustituir por otro derecho.